Hola chicos, hoy voy a explicarles algo muy importante. Eh, yo quise hacer este video para que ustedes comprendieran cómo se usan las herramientas, las diferentes herramientas de Wi-Fi, cómo se transmite eh, para obtener Wi-Fi en el PC o en el celular, cómo se transmite el televisor. Bueno, no voy a entrar a temas muy profundos, pero con esa explicación ustedes van a comprender un poco más cómo funciona este mundo del network. Eh, no les voy a mentir, este curso de un network funciona en teoría, en mucha teoría. Eh, Hay ocasiones que sí podemos hacer ejecuciones, pero son mucha teoría. Entonces no sé si hacer un curso de esto. Igualmente, yo quiero que ustedes me los hagan saber en los comentarios si es buena idea continuar con el curso de Network o solamente lo dejo en este video. Porque lo de este video les voy a explicar temas eh, muy puntuales. Temas muy importantes para estos conceptos. Igualmente hay otros temas que son importantes. Pero lo que les voy a explicar acá, créanme que es muy importante para entender la estructura y cómo usar bien, adecuadamente estos dispositivos. Bueno, bueno, después de la introducción, vamos. Eh, Aquí tenemos 5 dispositivos que se usan, algunos no mucho, pero otros sí. Estos dos, el... Espere. Bueno, ahí. El router y el repetidor no, se usan mucho en la casa, pero especialmente el router. Eh, Muchos de ustedes recordarán que yo anteriormente hice 2 videos explicándoles, enseñándoles cómo uno crea una señal de Wi-Fi. Se los expliqué con diferentes dispositivos. Uno, rompe muros y dos, el router. Y ahí les explico algo que no es. O sea, yo en ese entonces yo era algo ignorante en este rama de network. Pero, bueno, ahí me disculparán, pero en ese video les dije una cosa que no es. En ese video les dije que el switch es el principal de todo. Pero no. Resulta que el router es el principal de todo. El router envía la señal alámbrica o inalámbricamente a toda la casa, escuela, universidad, etc. Y tenemos el repetidor, que como su nombre lo sugiere, copia, repite el wifi del router. O sea, el repetidor no tiene la capacidad de crear Wi-Fi. El repetidor se configura para copiar la señal del Wi-Fi. También tenemos dos dispositivos que no se usan tanto en nuestra casa. Se usan de pronto en universidades, en trabajos, de pronto en escuelas. Que es el switch y el access point. Estos dos obviamente son diferentes, pero cumplen las mismas funciones de una manera diferente. Bueno, el switch tiene estas entradas, pueden ser menores o mayores. Entradas de RJ45, que es la entrada para el Ethernet o el cable LAN. Eh, bueno, para compartir Wi-Fi. El switch no tiene la capacidad de crear Wi-Fi, eso lo hace el router. Pero sí se puede, mediante el switch, compartir Wi-Fi solo mediante el cable Ethernet o el cable LAN. No tiene la capacidad tampoco de compartir Wi-Fi inalámbricamente. Eso se hace con el otro dispositivo, que pasa el access point. El access point, eso sí puede transmitir la señal inalámbricamente a repetidores, a otro router. Sí. Les voy a contar que en mi casa hay como, bueno, no sé cuántos, hay como 3 routers y 2 repetidores. Eh, Aquí les voy a demostrar algo totalmente, bueno, no es, bueno, antes de explicarles, antes de contarles, tengan muy en cuenta que un dispositivo, el hardware de un dispositivo, sea access point, switch, repetidor
o router conserva el mismo hardware, conserva la misma estructura. Entonces, un switch no se puede convertir, un router no se puede convertir, un repetidor no se puede convertir, un access point no se puede convertir. ¿Por qué les digo eso? Ya van a ver. Resulta que en mi casa hay un router que es el principal, que está en una pieza. Ese router, bueno, no es el mismo router de la foto, sino que es más largo y angosto. Más o menos angosto, de ese tamaño. Y es negro, pero no tiene antenas. El router obviamente tiene un cable blanco, que ya se los voy a enseñar y a explicar. Ese cable blanco obviamente es del internet, de nuestra empresa que nos otorga el internet. El router, bueno, con el cable uno igualmente lo tiene que configurar para que cree la señal. Porque, sí, esto es muy confuso, pero, a ver, el cable de la empresa nos otorga el Wi-Fi, nos otorga, pero aún así el router tiene que tener el Wi-Fi. O sea, no va a ser el mismo Wi-Fi de la empresa, sino que va a ser el Wi-Fi de nuestra casa. O sea, es como un traductor. Nos entrega un servicio que va a ser el Wi-Fi. El router crea una traducción, por ejemplo, de español a inglés y lo traduce por toda la casa. Creo que con ese ejemplo ya quedó claro. El router inalámbricamente transmite el Wi-Fi que ya se creó. Entonces, nosotros tenemos, yo configuré un router para mi pieza, para que yo tuve la Wi-Fi. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Yo estoy medio lejos del router, sino que el router es de muy baja frecuencia. Hay otro tema, ahorita les explico. Entonces, a esa distancia entre el router y mi pieza no llega por un Wi-Fi. Entonces me tocó comprar un router y los configuré. Creé otra señal, pero esa señal ya creada copia la señal del router original. O sea, ya les dije que es como una traducción. También hay otro router en el piso inferior, en el primer piso. Ese router obviamente crea otra señal, copia el principal y ya. También tenemos dos repetidores. Uno que está en el tercer piso. Ese repetidor sí tiene buena frecuencia, como de 6 gigas. Entonces es muy veloz, muy potente. Pero hay entre el router principal y el repetidor que está arriba, les voy a decir algo. El router es el router, no va a cambiar. Pero ya les mencioné que el switch tiene la funcionalidad de compartir internet mediante un cable LAN o un cable Ethernet. Listo. También me voy a adelantar a este tema, pero también existe forma de convertir un cable internet, ya saben, un cable, no sé cómo, les voy a mostrar. Este cable, con este pin y con esta cabecera se puede convertir en un cable Ethernet, el cable coaxial, que ya les voy a explicar específicamente. Entonces, el router tiene ahora conectado, porque el router también tiene esos puertos de jack 45 de Ethernet. Entonces, el router principal tiene un cable coaxial que se pasa por todo nuestro muro hasta llegar hasta el tercer piso y ahí se pone en el repetidor. Entonces, ese router no se convierte, pero está trabajando ahora como un switch, Otra vez, no es que el router, por tener un cable coaxial, automáticamente se convierta en un switch, no. El router sigue siendo router. Transmite la señal también inalámbricamente. Entonces no deja de cumplir esa función de ser router. Pero por tener un cable, por compartir el Wi-Fi mediante un cable Ethernet, un cable coaxial, que esa es la función del switch, automáticamente cumple la función del switch.
trabaja como si fuera un switch, pero aún sigue siendo router. Entonces, ese router trabaja como un switch ahora. Eh, el repetidor, ya por tener un cable coaxial, no está compartiendo la señal, porque la señal fue compartida del router, que trabaja como un switch. Entonces, ese repetidor aún sigue copiando el Wi-Fi del switch principal, pero ahora está recibiendo la señal mediante un cable. No solo recibe la señal inalámbricamente, sino que también alámbricamente. Entonces, ese repetidor funciona como si fuera un access point. Porque esto se me olvidó explicarles, pero les voy a explicar. El access point comparte el internet cuando hay un emisor y un receptor mediante un cable. Entonces, si el switch comparte la señal mediante un cable, es el emisor mediante un cable. El access point hace todo lo contrario. El access point es el receptor de una señal de Wi-Fi mediante un cable. Recibe la señal de ese cable y después la distribuye inalámbricamente. Así funciona. El switch comparte mediante cables, no tiene que ser uno ni dos, tiene que ser varios, porque aquí hay varios puertos, o dependiendo también del dispositivo que pueda adquirir esos puertos. Y el access point lo que hace es recibir la señal mediante un cable Ethernet o coaxial o LAN y repartirla inalámbricamente. Eso hace. Entonces, ahora el router principal trabaja como un switch compartiendo señal mediante el cable coaxial y el repetidor funciona como un access point. Recibe la señal mediante un cable coaxial y lo reparte inalámbricamente por el tercer piso. Así funciona. En el primer piso tenemos un router y un repetidor. El router que está en el comedor y en la sala reparte inalámbricamente. No tiene ningún cable. Y el repetidor que está en nuestro comedor, en nuestra sala, copia la señal del router del primer piso para repartirla inalámbricamente por el comedor. Y ya. El rompemuros. Bueno, el rompemuros también es un dispositivo de Wi-Fi. Ya sabes que yo hice un video anteriormente explicándoles cómo configurarlo para que rompas los muros y metafóricamente. Y le falta Wi-Fi, pero no es tan potente como estos cuatro. No es tan potente. Y es, bueno, como si pueden ver, el rompemuros es casi idéntico a la forma física de el repetidor. No sé por qué lo pensé, sino que, bueno, pero yo tengo, y para las personas que vieron mi video, sabrán que yo tengo uno totalmente diferente. Es pequeño. Eh, acá, acá tiene un puerto para coaxial LAN Ethernet. Un puerto jack 45. Y el mío también lo tiene. Eso es típico de los rompemuros o de los, bueno, algunos repetidores. Solo uno porque es pequeño. Pero si no es tan potente, no tiene tanta frecuencia. Entonces, muy pocos hablan de el rompemuros. O sea, si ustedes hacen un curso de networks, les van a contar a veces o tal vez no les cuente de rompemuros porque no es muy conocido, no es tan usado porque no es tan potente. Sí, sí hace su función, sí, sí, sí rompe muros metafóricamente, pero no es tan potente. O sea, si uno quiere un Wi-Fi y se compra un rompemuros, uno tiene que instalar un router como a 5 metros de su pieza, del lugar a donde deseas el Wi-Fi, y tienes que instalar un rompemuros ahí en medio para que haya buen Wi-Fi. Pero si se fijan que es la distancia entre mi pieza y el router es demasiado corta. O sea, le estoy diciendo que hay que tener una distancia de 5 metros para que el rompemuros funcione. Entonces, sí, yo, bueno, yo ahora tengo un rompemuros que está funcionando, está activo, ya lo configuré.
mi pieza está como a, no sé, a 10 metros del router principal. Y el rompemuros está relativamente cerca, como a 2 metros de mi pieza. Entonces, no llega buena señal del rompemuros, porque no es tan potente. O sea, y les voy a dar el mismo ejemplo, y esto sí es cierto, de otro router. El router principal está a 10 metros de mi pieza, y el router que yo compré está muy cerca de mí, está como a 5 centímetros de mí, literalmente 5 centímetros. Pero llega Wi-Fi, no tan potente, no tan velozmente, pero sí llega Wi-Fi. Entonces con eso puedo entrar a YouTube, puedo entrar a Internet, puedo jugar online. Como les digo, no tan potente, pero sí llega Wi-Fi. Entonces sí ven la diferencia. Mientras que el Humbemulos me llega Wi-Fi, pero muy tenso, muy débil. Puedo entrar a Internet, pero ahí mismo llega momentos momentáneos en que se queda cargando o se me cae. Incluso el router, no. Entonces hay la diferencia. Entonces, si ustedes toman un curso de esto de network, no van a escuchar rompemuros. O si lo escucha es muy extraño, porque no se usan mucho por la misma razón, porque no es tan potente, no tiene mucha frecuencia, etc. Se usan mucho estos cuatro. El access point, el switch, el router y el repetidor. Eh, la frecuencia. Bueno, les voy a explicar tres temas muy interesantes. Que obviamente eh, entran estos cuatro dispositivos. Y tal vez en los vemos, pero no es tanto. Primero, la frecuencia. Es muy común que el router tenga, eh, cuando es muy viejo, tenga una frecuencia de 2.5 GHz. ¿Por qué? Bueno, la frecuencia es como una medición, como física. Si estudiaron física puede comprender muy bien la frecuencia. Sí, es una medición en cuanto se demora, en cuánto tiempo se demora en transmitir los datos. ¿Cuáles datos? Los datos de Wi-Fi. O si está conectado por cable, por coaxial, por LAN, por Ethernet, los datos del cable, sea el que use. Entonces eso es la frecuencia. No es tan complicado. Es como una medida, un tiempo en qué duración se demora en transmitir el dato de Wi-Fi primero al dispositivo, al switch, al repetidor, etc. Y después al móvil o al inalámbricamente o alámbricamente. La velocidad es todo lo, digamos, similar, pero no tanto. La velocidad es el tiempo. Bueno, ahí me equivoqué. Porque la frecuencia no es medir el tiempo, es medir los datos. Los datos, o sea, pasito por pasito. Pero la velocidad sí, creo que sí, mide el tiempo totalmente. ¿En qué velocidad llega? Puede ser al dispositivo o puede que no, porque la frecuencia se encarga de eso. Pero más que nada la velocidad es en qué tiempo transcurre entre los datos del dispositivo en bueno, específicamente del router. Bueno, no específicamente, sino que, ejemplo, el router en cuánto tiempo tarda en transmitir la señal, los datos de Wi-Fi del router al celular, o al computador, o al televisor. Eso es. Bueno, más específico, eh, bueno, no sé cómo explicarles más específicamente, pero, o sea, yo diría que si ustedes buscan una especificación, la busquen en internet, porque no sé cómo explicarles, o más bien no sé cómo hacerme explicar bien. Eh, Tal vez esté equivocado, no sé. Si estoy equivocado también, quiero que me lo cuenten en los comentarios. Y el arco de banda ancha. Ahí yo tuve una confusión y ustedes se pueden confundir. ¿Por qué? Porque es, bueno, yo relacionaba mucho banda ancha con la velocidad. Creía que era lo mismo, pero no. Resulta que banda ancha banda ancha es en qué tiempo, bueno, no hablemos de tiempo, en qué, eh,
tiempo, no se me ocurre otra cosa, en qué tiempo eh, transmite a la vez el mismo dato. O sea, eso es, digamos, la cantidad de veces que repite la señal, los datos. ¿Cuántas veces pueden repetirlos? Por eso, la... Sí, se llama largo de pancha, no sé. Eh, Panta ancha, así se llama. Lo estaba diciendo antes. Panta ancha. Por eso se llama así. Porque es con que, eh, bueno, la capacidad de que transmita los datos al mismo tiempo y cuánto escape. Eso es. Eh, Pasemos a otro tema. Estos dos cables tienen mucho parecida físicamente, aunque esa imagen no. Eh, pero imaginen que este también es un cable blanco y obviamente tiene esto. Estos dos cables eh, pueden parecerse físicamente, pero por dentro son opuestos totalmente. ¿Por qué? Aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que uno sea malo y el otro no, uno sea mejor y el otro no. Estoy diciendo que uno tiene mayor velocidad que el otro. No es que porque tenga menor velocidad no va a importar. Claro que importa. Y yo tengo ese mismo cable y me está funcionando bien. Lento, pero bien. Y tal vez ustedes también usen el mismo cable. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Este cable, fibra óptica, no sé por la... Bueno, fibra óptica. Imagine que es un cable blanco, no encontré otra imagen. Es un cable blanco y tiene esto mismo, estos cabezones mismos y el mismo pin. Imagine eso. Este cable, como pueden ver, tienen cositos. Tienen cablecitos. Que esos cablecitos tienen, bueno, tienen buen flujo de velocidad, de frecuencia. Imagínense que el cable, la fibra óptica tiene más frecuencia que el 2.4 GHz. Obviamente, como les dije, es muy rápido. ¿Y por qué el cable es negro en esa imagen? Pues porque hay cables que son negros. No tengo otra explicación. Este cable tiene luz, no literalmente luz, sino que eh, no sé cómo explicarles bien, pero como el sol es muy potente, muy como brillante. Esta fibra óptica es para los dos temas, para transmitir señal en el televisor y transmitir wifi también. Entonces, se imaginarán que también lo podemos convertir en un cable que nos podrá servir para conectarnos a LJ45 a internet. Puede convertirse en un cable más, un cable Ethernet o un cable LAN más. En este caso un cable Ethernet porque es muy largo. Y su hermano gemelo, físicamente hablando, el coaxial. El coaxial, ya saben que ustedes también, bueno, no ustedes, sino que el cable también se puede convertir en un cable Ethernet. Ya les mencioné que mi router se transmite la señal mediante un cable coaxial. Entonces sí se puede convertir porque está conectado a un puerto LJ45 que es para un cable Ethernet. Y como pueden ver acá, que estas cabeceras y este pin es para conectarlo a un cable, un puerto de antena para coger canales para, sí, para los televisores. Pero ¿qué pasa? Y porque les dije al principio que tal vez ustedes tengan este cable coaxial en sus casas. Resulta, resulta que el cable fibra óptica es muy potente, muy veloz, muy... Se contrata su servicio, se instala en los cables, en las antenas de las calles, en el patio, en el vecindario, en afuera, en el exterior. Y el cable coaxial es muy extraño. Bueno, muy pocas casas, muy pocos interiores tienen fibra óptica, pero la mayoría de casas, aquí en Colombia sobre todo, o más bien en Medellín, muchos
tienen este cable, el cable coaxial, sea para internet o para televisor. Yo lo tengo, obviamente. Sí, el cable coaxial, si se lo preguntan, y yo también me lo he preguntado. El cable coaxial sale desde las tapas de las... No sé cómo se llama eso. De las... bueno, no sé cómo se llama eso. Espere, yo los busco. Bueno, ya lo consulté y no estoy seguro del nombre, pero le pensé que se llama como caja de distribuciones. Pero no estoy seguro del nombre. Creo que ustedes me entendieron. No es una cajita, pero es algo que sí está en el suelo afuera de nuestras casas, que a veces se roban las tapas. Adentro hay cables, a veces tierra, cemento, que hay también botan los desechos. Bueno, desechos me refiero a partes de tierra, de cemento, etcétera. No sé, no estoy seguro del nombre, pero no sé, creo que caja de distribución es la cajita que hay en los postes, que ese es otro tema, yo creo que hace prácticamente lo mismo, que desde ahí también entra y sale el cable coaxial o el cable fibra óptica. Entonces, la estructura es así, muy común. Fibra óptica es, es los cables que vemos en las antenas, eso es fibra óptica. Eh, sí, yo, sí, yo creo que la cajita de distribuciones que hay entre los postes también no reciben la señal de fibra óptica para luego dársela al coaxial y ya el coaxial se encarga de distribuirlo o no crear, sino que dar el servicio, las herramientas para que el router pueda crear una señal de Wi-Fi y distribuirlo por toda la casa. Eso se usa mucho aquí en Medellín, no sé si en otro lado, en casas, en universidades, algunas, en escuelas, también puede en trabajos, en interiores, más bien. Obviamente también se puede contratar un cable de fibra óptica para que también nos transmita el internet a las viviendas, a los interiores. O sea, sí, yo puedo también cambiar el cable coaxial que está en mi casa por uno de fibra óptica. Yo puedo hacer eso. No es solo para exteriores la fibra óptica, sino que también interiores. Pero, ¿qué pasa aquí? La fibra óptica, por tener tanta frecuencia, tanto ancho de banda, tanta velocidad, también es muy costosa. Por eso es que las casas normalmente van a tener cable coaxiales. Porque el coaxial no cuesta tanto que una fibra óptica. Ese es el por qué los interiores trabajan más con coaxial que con fibra óptica. ¿Y por qué el exterior trabaja más con fibra óptica? Porque el exterior, ya saben que es un mundo gigantesco. Entonces, necesitamos un internet que transmita señal rápidamente a exteriores súper amplios. Y con el cable coaxial se demoraría. Entonces, por eso se usa más fibra óptica para exteriores. Les voy a explicar otro tema. Yo sé que mucha teoría, que pereza, que fastidio. Yo sé que llevamos 49, casi 50 minutos, pero les quiero contar una última cosa para terminar. También entre estos 5 dispositivos, ya 4 porque el rompemuros casi no cuentan, casi. Existe uno más, que es el modem. A ver, yo ya vengo. Bueno, ahí me disculparán por la resolución, pero cuando lo acerco se disoluciona. El modem. Claro que el modem no es un dispositivo que funciona como los demás, que crea Wi-Fi, que transmite inalámbricamente o alámbricamente. Este no. Este lo que hace es, primero, sí funciona como un access point. Funciona, no se convierte. Funciona como un access point porque sí, obligatoriamente, sí tiene que recibir la señal de un cable Ethernet o de cualquier cable. Entonces, este recibe la señal mediante un cable. Y lo que hace el modem es traducirlo. Se traduce la señal Wi-Fi. O sea, tenemos el router
El router conectamos por ejemplo, un cable óptico, una fibra óptica ahí. Entonces, al otro extremo está el modem. Conectamos el modem. Entonces, el router principal comparte Wi-Fi mediante el cable óptico hasta el modem. De ahí la señal que se comparte desde el router principal. Esa misma señal se traduce a, a se tra a ver, esto es, no ya sé cómo explicarlo. Perdón por la pausa. Se traduce para qué, para compartir el wifi, pero más, bueno, más no, para compartir el wifi más la señal de televisor. Y ahí se bueno, sale otro tema, que es el tema de los cables, los diferentes cables, que ya no les tengo que explicar sobre ellos porque ustedes ya lo saben. Ya les hice un video explicando diferentes cables. Entonces, nosotros en nuestra casa obviamente hay computadores, hay celulares, necesitamos wifi, pero también tenemos televisores. Necesitamos ver televisión, ver canales, ver señales. Necesitamos una antena. Entonces, como ya les expliqué, la fibra óptica y el cable coaxial funciona para compartir Wi-Fi y televisor y señales, canales. Pero ahí viene una pregunta. Si esos dos cables hacen la misma función de compartir internet y de transmitir señales, ¿por qué no se confunde? O sea, ¿por qué podría confundir la señal de Wi-Fi y no mostrar ningún canal? O al revés, podría mostrar canales pero no Wi-Fi. Ahí entra el modem. Y también entra los dispositivos que mencioné anteriormente, como el router, principalmente. Y también entra un dispositivo que no lo tengo acá. Es más, lo voy a buscar para que lo vean. Decodificador. Este cosito también, obviamente, ya saben que tiene otro nombre. Como TTT. Que trae una antena. Pero eso trae la misma función, el mismo hardware. Simplemente que son diferentes marcas y diferentes transmisiones. Pero es lo mismo, hacen la misma función. Entonces, estos dos cositos, el TTT y también el decodificador, solamente para transmitir señal hacia el televisor. Esos dos cositos se encargan de la señal, no del Wi-Fi. El Wi-Fi es otra cosa, otro dispositivo. Eso solo se encarga de transmitir señal y ya. Entonces, el modem recibe la señal de Wi-Fi y lo traduce para que no se confunda, como dije anteriormente. Y lo traduce. Después conectamos otro cable si queremos, o también se puede transmitir inalámbricamente, o no estoy seguro. Si alguien sabe si se comparte inalámbricamente o inalámbricamente, déjenmelo en los comentarios para aprender yo también. Porque no estoy seguro, pero se puede compartir otra vez. O sea, telecreso. O sea, lo que hicimos acá es compartir internet mediante un cable fibra óptica hacia el modem. El modem lo que hace es traducir la señal de Wi-Fi, sea fibra óptica o coaxial, para que se dividan. No, ya sé. Lo traduce, no lo divide, ahí me confundí. No lo divide, lo traduce para que después se comparta otra vez internet. Y ahí no lo divide, sino que lo traduce, lo comparte y ahí entra otro, no dispositivo, sino que, no sé cómo llamarle, otro héroe, digamos así, que se llama splitter. El splitter lo que hace es dividir la señal. Entonces, resumiendo, tenemos Wi-Fi con el coaxial o la fibra óptica. El internet que creamos con el router lo compartimos desde un cable, cualquier cable, hacia un modem. Se comparte el internet hacia el modem. El modem lo traduce
en cuestión de segundos. El modem, no estoy seguro, pero lo transmite alámbricamente o inalámbricamente, no sé, hacia el splitter, que es intangible para nosotros. O sea, se puede decir que el splitter se transmite desde el cable. Se puede decir eso. El splitter se encarga de dividir las dos señales de Wi-Fi y de la señal de canales de televisión, para que esas dos señales se dispersen en diferentes dispositivos, pero principalmente se disperse hasta el principal, que es el router. Ahora sí, inalámbricamente. Y la otra señal, que va a ser de televisión, se transmite, se distribuye hacia el decodificador o el TTT. Es lo mismo. Entonces, ya tenemos internet y a la vez tenemos televisor, gracias al splitter y gracias al modem. Hola, otra vez. Me olvidó explicarles algo importante. No es tan importante, pero a la vez sí lo es. Bueno, sí es importante que ustedes lo sepan. Y en nuestra casa es muy necesario si queremos conectarnos a un coaxial o a una fibra óptica. Sea coaxial o fibra óptica, ya les dije que tiene este único pin. Esta entrada no se ubica en ningún router. Los routers solo traen LJ45. Entonces ahí me equivoqué. Pero qué bueno que me equivoqué, para que vean que yo también me equivoco. Esta entrada se encuentra en estos modems. Mire que acá tiene una entrada. En estos largos, como el mío también, traen esta misma entrada atrás. Entonces, el router no es el principal. El modem sí lo es. Entonces me equivoqué ahí. Entonces, primero es el cable de fibra óptica o coaxial, cualquiera de las dos, se conecta al modem. El modem se encarga de traducir la fibra óptica o el coaxial. Y ahora sí, estoy totalmente seguro que se configura para que se crea una señal Wi-Fi. Es que cometí varios errores. Yo anteriormente les dije que el modem no crea la señal, sino que la traduce, pero no, me equivoqué ahí. El modem también hace más de traducir la fibra óptica o el coaxial. También crea la señal de Wi-Fi. También se configura para crear la señal de Wi-Fi y dispersarlo alámbricamente para que trabaje como un switch o un access point. Bueno, no, un access point no. Un access point solo recibe, no emite. O también se puede inalámbricamente recibir la señal de Wi-Fi. Entonces, ahí mi equivocación. Entonces, primero se conecta el cable al modem. El modem lo traduce. Nosotros lo configuramos para que cree la señal. Se crea la señal. Y el modem puede compartir la señal inalámbricamente o alámbricamente, trabajando como un switch más. Y ya, ese fue mi error. Y ya sabemos todos los temas sobre el splitter que divide la señal y llega al decodificador y el Wi-Fi y ya. Pero ahí me equivoqué. Primero es la conexión, después el modem lo traduce, crea la señal de Wi-Fi, lo comparte con el cerebro de la operación, que va a ser el router, y el router se encarga de distribuir las demás señales a diferentes dispositivos, sea de internet, de televisión, o sea de el computador, el celular, etc. Pero ahí, el principal sí es el modem. Esto es interesante. Como les dije anteriormente, yo estaba pensando en hacer un curso enseñándole la IP, que es DHCP, pero eso me suena a mucho teórico y me suena a que ustedes no le van a gustar mucho. Entonces, no sé. Igualmente, si ustedes lo dejan en los comentarios, yo se los traigo. Pero, no sé. Aún así, déjenmelo en los comentarios. Si es buena idea que comience un nuevo curso de Network, o que los deje así. Igualmente, lo que les expliqué en este video de 1 hora y 6 minutos es lo esencial para comprender más, para saber más el uso, cómo trabajan estos dispositivos. O sea, también
también hay una explicación más allá, más profunda, pero, pero eso sería más como entrar a temas de física, de, de electricidad, que no sé tanto. Entonces, pero con esta explicación, ya ustedes por lo menos ya saben cómo se usan, cómo funcionan, cómo se divide la señal, ya se pueden hacer, les pregunté la pregunta de que cómo funciona el televisor y el wifi al mismo tiempo. Y ya, créame que cuando yo aprendí todo esto, me emocioné mucho. Porque me emociona aprender algo nuevo. Me emociona cómo se trabaja, cómo usar, cómo hace esas cosas. Y tal vez como ustedes, yo también me he hecho la pregunta de, a ver, si es el mismo cable, porque hay señal de televisor y al mismo tiempo hay señal de wifi. Porque no se pueden confundir. ¿Cómo trabajan eso? He aquí la respuesta. El splitter y el modem. Entonces, sin quitarles más tiempo, yo voy a intentar editar ese video para que no sea tan extenso, tan fastidioso. Porque, sí, lo hemos pensado, la teoría es algo fastidiosa, pero necesaria. Entonces, hasta el otro video. Chao.